buenas noches. Qué gusto y qué privilegio poder esta noche nuevamente estar con ustedes y compartir este tiempo maravilloso que de seguro será de enriquecimiento. Esta noche es una noche especial y quiero compartir un poco, reforzar lo que, bueno, el examen de sorpresa que nos agarró ahí el pastor Lemuel. Y sí, esta fórmula, como le decía, una fórmula que cambió mi vida en muchos aspectos, porque es una fórmula que me ayuda, y yo lo resumiría de esta forma, me ayuda a enfocarme en lo que puedo cambiar. Y es la primera de 5 elementos que no vamos a trabajar, porque es básicamente un libro en el que estamos trabajando, pero es uno de 5 elementos importantes que nos van a ayudar a reinventarnos en medio de cualquier crisis o de cualquier experiencia que podamos estar viviendo. Este es el primero, y es enfocarnos en lo que podemos cambiar. El evento no lo podemos cambiar, lo que ocurre no es algo que dependa de nosotros, pero nuestra respuesta sí lo podemos cambiar. La manera como reaccionamos, la manera como respondemos frente al evento, y eso es lo que va a determinar el resultado de lo que hacemos y de lo que logramos. Definitivamente, mientras mayor dificultades, crisis, problemas, hay mayor oportunidad de trascender, mayor oportunidad de crecer, mayor oportunidad de ser mejor. Y así que cuando vienen este tipo de eventos, lo mejor es preguntarnos, ok, ¿qué oportunidad de respuesta tengo? ¿Y cómo puedo obtener y lograr mejores resultados? Enfocarnos en lo que podemos cambiar, porque cuando hacemos eso, nos hacemos proactivos. Cuando lo hacemos de otra forma, nos frustramos, nos quejamos y nuestra vida se convierte de alguna manera en un gran problema. ¿Cuál es el desafío más grande que enfrentamos como líderes en la iglesia? Ya lo dijo muy bien el pastor Lemuel y creo que estamos unidos en el espíritu, porque por esa línea va mi presentación de esta noche, porque definitivamente el liderazgo no es algo de posiciones o de roles o de nombramientos, sino que es algo que de alguna forma u otra nos ayuda y es una oportunidad para todos. Entonces, me gustaría que puedan ir respondiendo a esa pregunta, ¿ok? Y ahí nos van a ir apareciendo algunas respuestas, ¿ok? ¿Cuál es el desafío más grande que enfrentas como líder en la iglesia? Bueno, puedes hacerlo en una palabra o en una frase. Dice allí muchas veces los recursos. Traten de usar frases cortas para que le aparezcan. Inconstancia de las personas, muy bien. La inconstancia de otros, los recursos y a las personas a las que nos dice aquí. Falta de compromiso, supongo, ¿verdad? Para algunos es la falta de compromiso. Alguien más, el poder de llegar a todos, muy, muy cierto. A veces la iglesia se convierte en de alguna forma como en un club élite, ¿no? Donde solo algunos pueden llegar y solo algunos pueden obtener, ¿no? Estaba allí participación, es decir, compromiso, va en esa misma línea. Muy bien, alguien más, a ver, yo creo que tenemos muchos conectados. Preparación, falta de preparación, definitivamente, falta de compromiso, desorganización. Ok, se están animando, a ver, ignoran la visión o las ideas. Falta de herramientas, definitivamente, es un gran problema. Humanos, no sé qué quiere decir con humanos allí, pero de alguna forma me imagino que es que recursos humanos, o porque no sé si tengamos animales o alienígenas en la iglesia, pero sí humanos también. Falta de capacitación, momentos de crisis y momentos difíciles que enfrentamos. ¿Qué más? A ver, unidad, falta de unidad aparece también por allí, visión y compromiso. Bueno, son algunas de las cosas que podemos identificar como líderes al momento de asumir el desarrollo del liderazgo. Por ahí nos aparecen otros, disponibilidad también, falta de excelencia. Wow, me encanta lo que plantean, porque de alguna forma es importante este punto. Cuando trabajamos para el ministerio o para la iglesia, como no es un trabajo remunerado, generalmente muchas veces no nos esforzamos en lograr niveles de excelencia que tal vez son exigidos en el trabajo, porque si no lo perdemos, ¿cierto? Entonces, de alguna forma,
¿Qué más ahí? Apoyo de autoridades. ¡Wow! Interesante aporte el que plantean allí. Falta de experiencia, falta de apoyo, falta de mentoría. Bueno, y ahí usted ve cómo esta lluvia de ideas nos va ayudando a ver cuáles son algunas de las necesidades que enfrentamos a nivel de la iglesia. ¿Cuáles son algunos de los desafíos? Dar mejor, falta de comunicación, muy bien, importante, ¿no? Disciplina, wow, interesante. Y así podemos pasar toda la noche identificando cuáles son algunos de esos elementos que nos van a causar o que nos desafían en el liderazgo. Y la realidad es que liderar en la iglesia es un gran desafío. Porque cuando lideramos en la iglesia es un tipo de liderazgo voluntario. Y de hecho los especialistas de liderazgo plantean que el liderazgo voluntario es uno de los liderazgos más difíciles de ejercer. Porque nadie le paga, o al menos que haya alguno de ustedes que el pastor Lemuel le pague por ser parte de la iglesia y le dice, bueno, hazte miembro de la iglesia y te vamos a dar una fracción en bitcoins para que puedas invertir y hacerte rico, y si traes 10 nuevos te ganas 1000 puntos, y cuando logras los 1000 puntos te damos un viaje a Bora Bora con todos los gastos pagos cuando llegue. No ocurre como ocurre en algunos multiniveles o en algunas empresas donde hay ciertos elementos de motivación que nos ayudan a llevar gente a liderar con excelencia y a desarrollar y hacer lo que hacemos. O por otro lado, hay otro tipo de motivación, simplemente que si no lo haces bien y no haces lo que te mandan a hacer, otro lo va a hacer y tal vez por menos de lo que te pagan. Entonces, eso puede ocurrir en la empresa. Pero cuando hablamos de la experiencia de liderazgo en la iglesia, ahí no te siguen por lo que le puedes dar en términos de beneficios financieros o sociales. El que desarrolla un liderazgo en la iglesia lo hace por dos razones. Una, por la razón malintencionada de la capacidad de tener poder e influir sobre aquellos, porque es tremendo cuando trabajas con gente y se ha visto cantidad de locuras dentro de la iglesia, porque cuando trabajas con gente y tienes ciertas capacidades y habilidades para influir en otros, puedes llevar personas a la destrucción. Y vemos testimonios, bueno, en los años 80, finales de los 80, cuando este famoso Tom Team, el predicador, provocó un suicidio masivo en nombre de la fe, por ejemplo. O sea, lo puedes hacer. Y muchas veces nos sentimos motivados o tentados a asumir roles de liderazgo en la iglesia por causa de esta motivación. Porque nos gusta, se siente bien. Me gusta aparecer en afiches, me gusta que Dios me use, aleluya. Y uso el nombre de Dios y la unción de Dios para ser reconocido. Pero la otra motivación, que creo yo es la acertada, es porque Dios me ha dado un llamado, un propósito y un compromiso. Y ese llamado, propósito y compromiso se resume en lo más trillado que hemos escuchado cada vez que hablamos de evangelización y discipulado, pero en lo que menos trabaja la iglesia. De hecho, el 92% de los miembros de la iglesia no están involucrados en este gran compromiso del que voy a hablar. Imagínense, el 92% de la iglesia, según el grupo Barna, no está involucrado en este compromiso del que les voy a hablar. Y lo más interesante es que este compromiso no solamente implica el desarrollo de un liderazgo de la iglesia, sino que implica, para mí, una de las más importantes palabras de aquel a que seguimos, Jesús. Cuando una persona está por despedirse, bien sea morir, bien sea ser llevado, sus palabras son importantes, son muy importantes. Yo recuerdo cuando estaba de novio con quien hoy es mi esposa, trabajábamos para la industria petrolera y yo trabajaba en una ciudad de mi país, en Maracaibo. Ella trabajaba en Caracas y es bien lejos, es como, bueno, no en distancia, pero es como ir de costa a costa, ¿no? Y
y nos veíamos periódicamente en esa temporada. Y cada vez que ella se iba, cada vez que ella le tocaba irse, porque no sabía cuándo nos volvíamos a ver, uy, hermano, mi corazón sufría. Así que yo me aseguraba de que ella pudiera recordarme. Y como en ese tiempo no teníamos así el WhatsApp y el Facebook, que podemos estar todo el día pegados, viéndonos y hablando, recuerdo que yo le escribía cartas. Y le escribí unas cartas, pero hermano, así como de esas de Romeo y Julieta, como para que no se olvide. Y además de la carta, le colocaba perfume. Y lo llenaba de perfume. Aunque era un estudiambre, yo ahí, empezando mi carrera como ingeniero, yo lo llenaba de perfume para que ella cada vez que tuviera la oportunidad, recordara quién estaba en su corazón. Cuando una persona está por morir, de igual manera sus palabras son muy importantes. O sea, las últimas palabras de alguien tienen un valor de importancia. Y yo quiero que usted sabe por dónde voy. Las últimas palabras de Jesús antes de ascender resumen lo que estaba en su corazón y su visión como líder del movimiento de personas más impactante de la historia de la humanidad. Porque no estamos hablando de un movimiento interesante que va a traer personas o iba a llevar personas a un bienestar. Estamos hablando que liderar en la iglesia implica un impacto eterno. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero si usted lidera en su empresa, usted lidera en su casa, usted lidera en su organización, usted lidera en cualquier otro elemento, es bueno, pero el impacto de ese liderazgo va a quedar en el trabajo que usted hace hasta que se retire. Pero el liderazgo dentro de la iglesia es un liderazgo con impacto eterno. Es un liderazgo que va a marcar la eternidad de personas que están a su alrededor, para bien o para mal, ojo. Entonces, las palabras de Jesús en ese momento tienen un grado de significancia importante. Yo sé que usted se la sabe, y es la famosa Gran Comisión, que como lo digo, la iglesia lo ha convertido en la gran omisión, porque solamente 8% de la iglesia está involucrado en ello. No, pastor, es que yo hago la gran comisión, yo diezmo, ya vamos a hablar de eso. Entonces, cuando hablamos de la gran comisión y del llamado que Jesús nos ha dado, es un llamado global para todo aquel que se hace llamar discípulo de Jesús. Y aquí hay un principio importante, y creo que va a ser uno de los principios más importantes que vamos a tener durante esta noche, y es que no puedo ser un líder en la iglesia si no soy un discípulo de Cristo. Hermano, perdóneme, primer perdón que le voy a pedir, pero usted no puede ser llamado líder en la iglesia, aunque tenga un cargo, si usted no es un discípulo de Jesús. Y a lo mejor podemos decir, pero es que yo soy discípulo, yo voy a la iglesia, me congrego, ya va. Esperemos el momento, atájamelo ahí. Me encanta lo que dice la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, no versos 19 y 20, sino el verso 18, dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Querido hermano, primer principio en la Gran Comisión. La Gran Comisión no empieza con por tanto ir. La Gran Comisión comienza con saber que Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, cualquier lugar donde usted se encuentre en la tierra, a menos que esté en Marte, pero también dice en el cielo, en los cielos. Así que no hay lugar de la tierra donde Jesús no sea el Señor de ese lugar. Pastor, usted está equivocado, porque entonces, ¿cómo puede ser Señor Jesús de esos lugares antro o de esos lugares donde hay pecado? ¿Sabe por qué? Él es Señor de ese lugar. Lo que es que nosotros, su pueblo, aún no hemos manifestado su autoridad y su soberanía en esos lugares. Por lo tanto, cuando nosotros somos llamados discípulos de Jesús, hay una marca para aquellos que somos discípulos. Jesús dice, por tanto, vayan, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo estoy con ustedes todos los días. Y aquí hay un principio maravilloso. Generalmente cuando hablamos de la Gran Comisión, hay 4 verbos importantísimos, que son ir, hacer, bautizar, por tanto, ir, ¿verdad? El primer verbo, por tanto, vayan, hagan discípulos, bautizándolos y enseñándolos. 4 verbos. ¿Cuál cree usted que es el verbo más importante de los 4?
A ver, ahí en el chat. ¿Cuál será el verbo más importante de los 4? El que marca, porque en este sentido del griego del Nuevo Testamento, en este pasaje, hay 4 verbos, pero hay un verbo que es el imperativo, es decir, el verbo de la orden. Y los otros verbos son cómo lograrlo. Muy bien, hay ir, 4, ir, hacer. El verbo imperativo, el verbo que da la orden no es ir, y normalmente así aparece en la traducción. El verbo imperativo es hacer. Una traducción más acertada al texto nos diría algo como esto: por tanto, yendo, haced discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Es decir, la experiencia de hacer discípulos se remonta no tanto al ir. Entonces, el verbo principal aquí es hacer. Porque entonces la lógica sería, bueno, si no puedo ir, no hago discípulos, porque el mandato es ir. No, ya va. El texto nos diría algo como, yendo, hagan discípulos. ¿Y a qué nos refiere el yendo? Donde te encuentre el camino, donde estés. Donde la vida te encuentre, en esta temporada, en este momento específico de tu vida, haz discípulos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bautizándolos y enseñándoles. Entonces, el llamado al desarrollo del discipulado, primero, para yo ser discípulo, debo entender que no puedo ser discípulo si no hago discípulos. Porque el llamado de Jesús es, hey, vayan y hagan discípulos. ¿Pero dónde, Señor? Si yo no puedo salir de mi casa, yo soy una ama de casa. En el camino, ahí como ama de casa, haz discípulos. ¿Pero cómo, Señor, si yo trabajo de 8 horas, 10 horas al día y no tengo día libre? Bueno, donde pasas la mayor cantidad de tu tiempo, haz discípulos. Mira, hermano, Dios te ha puesto en el lugar donde estás, no para que tengas un trabajo. ¡Qué aburrido es eso! Entonces dividimos el trabajo, la iglesia, ministerio y ¿cómo es que le llamamos? Secular, vida secular y vida de ministerio. No. El concepto de la gran comisión es, tu trabajo es tu ministerio es tu trabajo. Si el lugar donde pasas la mayor cantidad del tiempo, Jesús no es el Señor, ese lugar es tu campo misionero, es tu oportunidad, es tu lugar para ser discípulos. Y ya vamos a entrar al liderazgo, pero lo que quiero decirles es que no podemos ser líderes en la iglesia si no somos discípulos. Y no somos discípulos si no hacemos discípulos. Pastor, yo hago discípulos, yo estoy en la clase de discipulado todos los miércoles a las 5 de la tarde. Eso es lindo, eso es bueno, pero eso no es hacer discípulo, porque el discipulado es la transmisión de vida. La transmisión de experiencia es una relación del día a día. El discipulado no ocurre en un aula, hermano, perdón. Y no estoy en contra de los programas de discipulado. Los programas de discipulado son para darte herramientas para que desarrolles y hagas discípulos. Pero el discipulado es una experiencia de relación que comienza en la transmisión de vida a otros. No podemos dar de lo que no tenemos, lo hemos dicho en algún espacio. Por lo tanto, cuando yo tengo la experiencia de vivir a Jesús y de experimentar a Jesús en mi vida, el aroma de Jesús va a ser irresistible. No sé si lo planteé aquí la vez que conversamos, pero a mí me encanta usar perfume. No sé si lo dije, pues ya hablo tanto que ya ni sé qué hablo en dónde, pero me encanta el perfume. Y cuando yo tengo perfume, yo no ando atrás de la gente diciéndole, mira, ¿sabes qué perfume tengo? Huélelo, ¿te gusta? Mira, te lo ofrezco, cómpralo. Tú usas perfume con la expectativa de oler rico, pero tú no andas vendiendo tu perfume, porque si es un buen perfume, la gente va a oler y va a decir, wow, qué rico huele el Pastor Cruz. Y algunos te preguntarán, ¿qué perfume usas tú? La experiencia de vivir a Jesús es cargar el aroma de Cristo de una manera tal que se impregne aquellos que están a nuestro alrededor, de una manera que pueda impactar, donde yo no tengo que estar vendiendo a Cristo como un producto a ser consumido, sino que huelo tanto a Jesús
que es irresistible que los que están a mi alrededor no perciban que vivo y experimento la vida de Jesús. Y eso lo transmito a aquellos que están a mi alrededor, en mi casa, en mi trabajo. Esa es la experiencia. Entonces, si yo quiero ser un líder en el sentido del llamado que Dios me ha dado, yo primero voy a ser discípulo. Y esto tiene que ver también con el llamado al ministerio. Muchas veces creemos que el llamado al ministerio es que Dios se te aparezca, un ángel, una serpiente y se coma un oso y la serpiente se convierta en arcángel y te diga, oye Carmen, tengo un llamado para ti, Andrés, ahí donde lo estoy viendo, Dios los está llamando. No. El llamado al ministerio es la oportunidad de servir desde donde Dios me ha puesto, haciendo discípulos, transformando vidas. Por supuesto, Dios dará formas de ministerio. Algunas serán pastoral, otras proféticas, otras evangelísticas, otras de enseñanza, pero el ministerio es para todos, hermanos. El ministerio no es para un grupo selecto de ungidos especiales, sacerdotes. No. El ministerio es la experiencia que Dios nos da a todos de impactar la vida y transformar la vida de otros haciendo discípulos. Entonces, si queremos liderar en la iglesia, debemos ser discípulos. Y si queremos ser discípulos, debemos hacer discípulos. Esto es un principio poderosísimo en el proceso. Porque es parte de la naturaleza de la iglesia. Mira, la naturaleza, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, multiplíquense, reproduzcan. Si quiero hablarles de esta experiencia de la multiplicación. Dios quiere un movimiento de discípulos que se multiplican, que lideran en el área donde están y que podamos impactar de una manera tal que nuestras vidas sean un modelo de discipulado. Ahora, ¿por qué? Porque es parte de la iglesia, es parte de la naturaleza. La iglesia como cuerpo de Cristo, amados, es un organismo vivo. Y todo organismo vivo cumple funciones de nacer, desarrollarse, reproducirse y morir. Pero como la iglesia está unida a la cabeza que es Cristo, ¿verdad? La iglesia no va a morir, sino que la iglesia será transformada y conectada con Jesús al momento de su venida. Entonces, si la naturaleza de la iglesia como organismo vivo es reproducirse, ¿cómo se reproduce la iglesia? Porque todo organismo vivo se reproduce. El árbol, los árboles, como organismo vivo, ¿cómo se reproducen? ¿A través de qué? A través de las semillas, ¿cierto? Los árboles se reproducen con semillas, las plantas. ¿Cómo se reproducen los animales? Con crías. ¿Cómo nos reproducimos los humanos? Teniendo bebés. ¿Cómo se reproduce la iglesia? Trayendo gente, haciendo campaña evangelística para que se vea mucha gente y llenemos los libros. Yo no sé cuánta gente ha entrado o antes de la pandemia, hablemos, o han tenido contacto durante la pandemia a nuevos creyentes. Una vez hablando con un amigo pastor, me decía, pastor, hemos evangelizado este año 3,000 nuevas personas. ¡Gloria a Dios! Y yo le decía, ¿por qué no tienes 3,000 nuevas sillas? O por lo menos, ¿por qué no tienes 10 cultos adicionales con 300 personas? ¿Dónde están? Porque la reproducción no ocurre solo haciendo evangelismo. La reproducción ocurre cuando el liderazgo se enfoca en reproducción y multiplicación. Y quiero hablarles de la multiplicación. Una mujer que no puede dar a luz, que no puede tener bebés, ¿cómo le llamamos? Estéril, ¿cierto? Porque no es parte de su naturaleza biológica, porque es un organismo vivo que vive y existe para reproducirse y desarrollar y mantener la especie, digamos. Hay animales que se reproducen y se reproducen. Por ejemplo, la vaca. ¿Cómo se reproduce la vaca? ¿Cómo se llama la cría de la vaca? ¿Qué pare la vaca? Bueno, algunos le decimos ternero, otros le dicen becerros. ¿Qué pare la gallina? ¿Cómo se reproduce la gallina? ¿Qué pone? Huevos. Y en los huevos salen los polluelos. Las mulas. ¿Qué paren las mulas? ¿Qué paren las mulas?
mulitos, mulitas. Las mulas no paren. ¿Sabe por qué la mula no pare? Porque le falta un cromosoma. Ya que la mula es una mezcla, un híbrido antinatural de dos especies. De la yegua, esposa del caballo, y del burro, esposa de la burra. Cuando unen y juntan estas dos especies antinaturales, nace la mula. Pero la mula nace con la ausencia de un cromosoma que no le permite reproducirse. Es decir, la mula nace, pero no se reproduce. Muchas veces tenemos iglesias mulas, discípulos mulas. Es decir, nacemos al evangelio, nos desarrollamos, crecemos, trabajamos en la iglesia como mulas, pero no nos reproducimos. Porque algún burro espiritual nos ha montado y nos ha dañado la naturaleza de la reproducción y de la multiplicación como iglesia. Hay iglesias mulas. Espero que el ministerio del pastor Lemuel y todo su equipo pastoral no sea un ministerio mula, pero por si acaso lo digo. Porque son iglesias que nacen, trabajan como mulas, pero no se reproducen. El llamado aquí, amados, es que la naturaleza como líderes, como discípulos, es el de reproducirnos. Entonces, una característica de un discípulo es que hace discípulos, y una segunda característica es que se reproduce. Porque es parte de la naturaleza del cuerpo de Cristo, el cuerpo tan natural como que una pareja se case, tenga romance y haga bebés y tenga bebés, es que nosotros como discípulos de Jesús hagamos discípulos. Por algo Él lo dijo en sus últimas palabras. Entonces, ¿cómo reproducimos la iglesia? Haciendo discípulos, plantando nuevas iglesias. ¿Pero por qué no ocurre? ¿Por qué es algo que es tan difícil? Cuando es parte de la naturaleza de Dios. A mí me encanta porque Dios es un Dios de multiplicación. Dios es un Dios así de multitudes. Y no estoy hablando de una mega iglesia, si no es el llamado que Dios les ha dado. Un Dios de multiplicación. Cuando Dios nos da, dice, multiplíquense, reproduzcanse, sojuzguen la tierra. Llama a Abraham y le dice, te multiplicaré. Te haré padre de naciones. Saca al pueblo de Israel y le da una promesa de multiplicación. Siempre Dios está interesado en que su pueblo sea un pueblo que se multiplique, que se reproduzca. Jesús mismo dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y sean así mis discípulos. Juan 15:8. Y aquí no es el fruto del Espíritu, sino mucho fruto, en el sentido de provocar la multiplicación. Pablo le dice a Timoteo, lo que has aprendido de mí debes reproducirlo a hombres fieles que sean aptos e idóneos para que enseñen a otros. Y por un momento yo me pongo a pensar, ¿cómo fue posible que un millennial, porque Jesús era un millennial de su época, 30 años, un millennial, antecedido por otro millennial, que era Juan el Bautista, se le ocurre enfrentar el sistema religioso de la época y decir que él era el Mesías? Pero además dice que para poder llegar al Padre y tener vida eterna, tenían que practicar canibalismo. En el sentido que lo digo, ¿no? Comer su cuerpo y beber su sangre. Así lo interpretaba el sistema. Y además se le juntan 11 que el mismo texto en el libro de los Hechos los identifica como idiotai agramatonis. Cuando dice en el libro de los Hechos, dice estos iletrados, Reina Valera nos los pone muy lindo, iletrados. La palabra real que aparece allí en ese pasaje de Hechos no es iletrados, es idiotai
Agramatoni. Y aquí no necesitamos saber mucho griego para saber la traducción de la palabra griega idiotai al español. Y tal vez agramatoni un poco, ¿verdad? De no o falta de gramatoni, de gramática, de letras. En pocas palabras, este millennial de 30 años se le ocurre decir que él es el Mesías, que él puede perdonar pecados y que para llegar al Padre hay que tomar su sangre, comer su cuerpo, y lo siguen 12 idiotas analfabetas. Y este grupito de 12 idiotas analfabetas con el loco millennial trastornan el mundo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Pastor, ellos tenían el poder del Espíritu Santo. Y pregunto, ¿no es el que tenemos nosotros hoy? ¿O es que cambió el Espíritu Santo de ellos frente al nuestro? ¿Será que el Espíritu Santo de ellos era otro y el nuestro es otro? El Espíritu Santo del siglo XXI no es el Espíritu Santo del siglo I. Es el mismo Espíritu. Es la misma promesa. O sea que esa no es la diferencia de ellos con nosotros. ¿Cuál fue la diferencia? Asumieron su llamado de ir y hacer discípulos, de ser testigos de lo que habían vivido y de dar incluso, si era posible, su vida por ello. De esa manera lograron multiplicarse y cumplir ese llamado. ¿Pero por qué a nosotros nos cuesta? ¿Por qué es tan difícil? Ya lo hemos visto. Creo que el enfoque es que hemos tenido un liderazgo de mantenimiento y no un liderazgo de multiplicación. Y les voy a hablar un poco de esto. Liderazgo de mantenimiento frente al liderazgo de multiplicación. Hace unos años estábamos en Colombia, por cierto, en la amada Colombia de nuestros amados hermanos que están acá y tan amada por el pastor Lemuel. Y me encontraba en una actividad con un pastor muy hermoso, muy linda iglesia, una iglesia grande, y se me acerca y me dice: pastor, yo siento un grado de frustración muy grande, porque la iglesia ha crecido, gloria a Dios, pero yo siento que puedo crecer más, y no sé cómo, ¿no? Gente llega y se va, gente llega y se va. De hecho, mi supervisor me dijo: quédese tranquilo, no el nacional, por si acaso, porque no quiero comprometer a nada. Su supervisor regional le dijo: ¿para qué te preocupas tanto? Ya estás bien, ya tienes 300 personas, 200 personas, ¿para qué vas a crecer más? Con eso ya vives. Y este pastor me dice: pero yo no sé cómo crecer. Y comenzamos a hablar. Y luego de una conversación le dije: ya sé cuál es el problema, amigo. Y es que te estás reproduciendo, no te estás multiplicando. Y hay tres partes. Uno es que no nos multiplicamos, no nos reproducimos, somos mulas. El otro problema, que no es tan problema, es que nos reproducimos, y eso es bueno, pero eso nos cansa y nos quema. El secreto es multiplicarse. La fórmula de Pablo. Y le decía a este pastor: el problema, pastor, es que te estás reproduciendo, pero no te estás multiplicando. ¿Cómo así, pastor? Tú como pastor estás tratando de reproducirte en las 200 personas que tienes en la iglesia. Que te vas a quemar, papá. Te vas a cansar. Y muchas veces vivimos cansados en el liderazgo por esa misma situación. Tienes que desarrollar un equipo de líderes multiplicadores. Y él me dice: claro que yo tengo líderes. Líder de oración, líder de alabanza, líder de damas, líder de... Y yo le digo: ellos son líderes, pero no son líderes multiplicadores. Son líderes de mantenimiento. ¿Cómo es eso? Y ahí comencé a hablarle. El liderazgo de mantenimiento es el liderazgo que se levanta en la iglesia para mantener el ministerio de la iglesia, para sostener el ministerio de la iglesia, para retener a la membresía de la iglesia en una estructura funcional donde las cosas funcionen. Adoración, discipulado, intercesión, jóvenes, damas. Entonces hay un líder por cada ministerio. No sé si es el caso, pero solo por si acaso no está ocurriendo. Hay un líder por cada ministerio
y ellos se encargan de mantener el liderazgo y el ministerio de la iglesia. Y eso no está mal. Pero el problema es que entonces como pastor trato de reproducirme en la membresía, mientras que el liderazgo que me acompaña mantiene el ministerio. Y el problema con el liderazgo de mantenimiento es que solo pocos pueden liderar. ¿Por qué? Porque no hay cargos para toda la iglesia. Entonces la mayoría de la iglesia dice, bueno, yo como no tengo, yo no sé, porque hay un líder de adoración, me gusta cantar, pero ya yo no puedo porque ya hay un líder. Entonces, bueno, o me uno al grupo, me uno a la banda y estoy ahí y me hago parte del sistema de mantenimiento de la iglesia. Y no está mal, ojo, pero no hay oportunidad de liderazgo para toda la iglesia. Y yo lo veo como un embudo. Permítame compartir esto si lo ve allí. Yo lo veo como un embudo, ¿no? Tenemos mucha gente entrando a la iglesia que se convierten en miembros y pocos salen como líderes. Tantos líderes como cargos disponibles hay en la iglesia. Y el resto son asistentes, hermanos que ayudan, hermanos que colaboran. Ojo, no está mal. Pero ¿qué pasaría si levantamos un equipo de líderes multiplicadores donde toda la iglesia se encargue de pasar por un proceso de desarrollo, de hacer discípulos, para que cada miembro de la iglesia se convierta en un discípulo que hace discípulos? No me refiero al programa de discipulado, sino a un proceso intencional donde la iglesia pueda empoderar a la membresía para que lidere a través del discipulado. ¿Se acuerdan que les dije? No podemos ser discípulos de ser líderes si primero no somos discípulos. Y no podemos ser discípulos si no hacemos discípulos. Entonces, ¿cómo puede la iglesia? Es la idea que planteaba el pastor Lemuel, solo estoy tratando de reforzar un poco. ¿Cómo puede la iglesia reproducirse y multiplicarse de manera saludable cuando toda la membresía está involucrada en procesos de ser y hacer nuevos discípulos? Ahí comenzamos un liderazgo de multiplicación. Entonces toda la iglesia lidera porque toda la iglesia es discípulo. Y toda la iglesia es discípula porque toda la iglesia hace discípulos. Las iglesias que crecen, y me encanta el proceso de desarrollo de iglesias, siempre estoy investigando el crecimiento de iglesias de alto impacto. Son iglesias que hacen discípulos, que no solamente se limitan al liderazgo de mantenimiento, sino que desarrollan un proceso y un sistema donde toda la iglesia se involucra en hacer discípulos y desarrollar procesos de discipulado con otros. No es solamente el 8% haciendo lo que el 92% debería hacer, sino el 100% o por lo menos el 92%. Si lo que hemos logrado lo hemos hecho solo con un 8% comprometido, ¿cómo sería? ¿Cómo lo lograríamos? Hace unos años la última iglesia que plantamos pasó de 0, porque la empezamos de 0, a 396 miembros en 4 años. Y los primeros 2 años fue lo más trágico, porque empezamos una iglesia natural, ¿no? Como normalmente ocurre. Y lo hicimos una iglesia de mantenimiento, basada en el carisma del predicador y formando algunos líderes para mantener el ministerio. Y el primer año fue maravilloso. Yo celebré el primer aniversario de esa iglesia con 120 personas. Imagínense, wow, un año, 120 miembros, tremendo éxito, gloria a Dios, aleluya. A los 6 meses ya no nos quedaban ni 15 personas. Porque cuando tú desarrollas una iglesia solo para mantenerla, vas a tener ese problema de altos y bajos, circulación. Y recuerdo que en el segundo año dijimos, hay que apuntar a lo que hemos estado hablando, al desarrollo y la multiplicación de discípulos. Y creamos un sistema dentro de la iglesia donde toda persona que entraba se incorporaba a un proceso donde estaba pastoreada por un cuerpo, donde estaba cuidada y donde
esto es un sistema, no le estoy ofreciendo nada de esto, ¿no? Pero donde yo les decía, les doy 2 años sentados en la iglesia. No se aburren de escucharme 20 años, 15 años, 10 años, a mí todo el tiempo. En 2 años usted debe convertirse en un discipulador o plantador de iglesia. Y comenzamos un sistema que no voy a entrar en él ahora, porque es un poco extenso hablar, pero pasamos en un proceso donde yo era el peor pastor de la historia de la iglesia desde que se fundó la iglesia, creo yo. Porque, ¿sabe cuántas visitas pastorales hicimos? Hice yo personalmente 2, y porque me invitaron a comer. ¿Sabe cuántas consejerías di? 0. Y mientras era pastor y plantador de esa iglesia, era director nacional de educación de Venezuela, era director de plantación de iglesia de Sudamérica, estaba haciendo mi doctorado, estaba en procesos de entrenamiento, de competencia, pues hago deporte de alto rendimiento, estaba metido, tenía una hija adolescente, era una locura. Pero teníamos una iglesia donde yo no era necesario, porque mi enfoque era entrenar líderes multiplicadores, que ellos a su vez asumían el liderazgo, asumían el ministerio de la iglesia, desarrollamos lo que se llamaba el ministerio delegado, y ellos eran los que desarrollaban procesos de multiplicación en la iglesia. Ojo, no le estoy vendiendo un método ni un modelo, solo la experiencia que tuvimos. Lo que quiero es plantearle el mismo principio. Me enfoqué en personas, reunión de líderes cada 15 días y a veces hasta mensual, porque había un cuerpo que estaba desarrollando los procesos. El culto que yo hacía, 70 personas. ¿Con quién era el culto? Con los líderes. Luego los líderes, los pastores en este sentido, iban a las comunidades, porque decíamos, es más fácil que vaya uno a ministrar a 30, 40, a que venga 40 en un autobús en Venezuela a escucharme a mí. Y en ese proceso, la iglesia la entregamos con 412 miembros en 2 años de trabajo con este proceso. Y esa iglesia plantó 12 nuevas iglesias en los siguientes 2 años. En los 2 años de trabajo, en sus primeros 2 años de vida. Con esa iglesia que nació, se creó un distrito completo por la cantidad de iglesias y de membresía que había. Y no le estoy diciendo que esto lo hice yo porque soy el ungido de Jehová con la aureola y el llamado especial y la unción especial. Lo que le estamos diciendo es el principio. Se plantó un principio donde cada miembro de la iglesia se le asumió para que desarrollara el llamado al ministerio. Hermano, usted no necesita un cargo para liderar. Usted puede empezar a liderar ya cuando comience a ser discípulo. Cuando comience un proceso de impactar a otros con el llamado a Jesús. Pero hay 3 niveles. Bueno, y antes de eso, el gran problema es este, ¿no? Tenemos buenos músicos, y me atrevo a decir, ¿no? que en la iglesia hay unos músicos de primera allí, con todo el ministerio del pastor Lemuel. Pero a veces yo le decía a mis músicos, si usted es músico de primera, y tenía unos musicazos porque eran del sistema de orquesta sinfónica, pero usted no hace discípulo, usted es un buen músico, pero no un buen discípulo. Usted es cristiano, usted va al cielo, sí, va salvado, pero perdóneme, usted no es discípulo de Jesús. Y yo no quiero creyentes en Cristo, yo quiero discípulos en mi equipo, que hagan discípulos. Si usted es la líder de damas y hace actividades muy lindas con las mujeres y puede reunirme 300 mujeres en un programa de mujeres, pero si tú no haces discípulas, perdóname, no eres una discípula. Eres creyente, crees en Jesús, pero no eres discípulo. ¿Qué pasaría si el liderazgo de mantenimiento lo unimos al liderazgo de multiplicación? Y toda la iglesia, las 50 personas que estamos aquí, porque esto es para todos, comenzamos a asumir ese llamado de multiplicarnos. Comenzamos a entender el concepto. Pero hay 3 niveles de multiplicación. El primer nivel de multiplicación en la iglesia es cuando vemos a la iglesia para los creyentes. Y permítame compartirle aquí algunas imágenes que nos van a ayudar a entender un poco mejor. 3 niveles de multiplicación. El primer nivel es los creyentes, la iglesia para los creyentes. Es decir, todo lo que pasa dentro de la iglesia.
nuestro presupuesto, perdón, se me fue aquí, nuestro presupuesto, nuestros esfuerzos, nuestras actividades, nuestro ministerio se enfoca en creyentes. Oh, Dios, disculpe. Se enfoca solo en creyentes. Es decir, todas las actividades, bueno, para que los hermanos diezmen y los mantengamos dentro de la iglesia. El nivel de crecimiento en este nivel es accidental, no intencional. Es decir, la iglesia crece por accidente, no por intención. A veces por división, a veces, bueno, se mudó una familia nueva y llegó, pero es una iglesia centrada en los creyentes. Es una iglesia para santos. Y su trabajo es mantener a los santos dentro del búnker de la fe para que se tengan el refrigerio mientras enfrentan el mundo pecador de lunes a domingo, a sábado. La multiplicación en este nivel es nula, no hay multiplicación. Crecimiento accidentado, pero no hay multiplicación. El segundo nivel es el mundo para la iglesia. Y aquí es donde muchas iglesias pasan su tiempo. Es decir, nuestro enfoque es traer a los pecadores a la iglesia. Y hacemos células, hacemos grupos, hacemos actividades, hacemos de todo para mantener y traer lo más que podamos personas no creyentes a la iglesia. El crecimiento en este nivel es sostenido porque hay evangelismo, hay acción, hay células de crecimiento y la iglesia crece, pero muy bajo impacto en multiplicación. Porque una vez que el no creyente se hace creyente, se convierte en creyente y se convierte en lo que digo yo, en apéndice en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué sirve el apéndice? O celulitis en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué sirve la celulitis en el cuerpo, hermano? Para nada. Está ahí lo que nos hace ver más feos. Algunos, a los que tenemos, ¿verdad? Algunos que son más... Pero ¿para qué sirve? Para nada. Alguna gente en el cuerpo de Cristo está así. Está ahí, pero no hace nada. Los traemos del mundo, se convierten en muy buenos creyentes. Y este es un nivel donde la iglesia es especialista en hacer creyentes, pero no desarrolla discípulos. Y la iglesia se frustra, se cansa y no tiene el nivel de desarrollo y multiplicación, porque está trayendo el mundo a la iglesia, para que el mundo se convierta y se conviertan en creyentes. Y luego tener actividades para los creyentes. Pero el tercer nivel es la iglesia para el mundo. La iglesia para el mundo. Entonces la iglesia en este nivel no se convierte en un lugar de refugio para los santos del Señor o en un lugar de transformación para que los pecadores se conviertan en santos y se mantengan resguardados del pecado y tengan las promesas divinas, sino que la iglesia se convierte en un centro de entrenamiento misional donde cada miembro de la iglesia es un misionero en el lugar donde Dios le ha puesto a servir en el mundo. ¡Wow! ¡Wow! El crecimiento aquí es orgánico, natural. Y la multiplicación es de alto impacto. Como le dije, este es un nivel donde cada miembro de la iglesia se convierte en un discípulo que hace discípulos. Y no tiene que ir a la China o hacer un viaje misionero a Colombia para esperar ir a ser discípulos, sino que se convierte en un elemento, en un instrumento de Dios para hacer discípulos en el lugar donde Dios lo ha puesto. Yo sé que algunos están pensando, ¡ja! Pastor Cruz, eso suena muy lindo allá en Latinoamérica, que la gente trabaja de 8 a 4, pero aquí en los Estados Unidos, que lo que hacemos es trabajar y trabajar y trabajar, que no tenemos tiempo para nada. Eso no funciona aquí, Pastor Cruz. Esa excusa yo la he escuchado en todos los países donde he podido visitar y Dios me ha dado la oportunidad de visitar algunos. Eso no funciona en el contexto de este país. Mire, la Gran Comisión funciona en cualquier contexto de la historia del lugar geográfico e histórico.
Porque si no, Jesús hubiese dicho, por tanto, ustedes hermanos que siguen en Latinoamérica, vayan y hagan discípulos, mientras que los hermanos de Estados Unidos se congregan porque no tienen tiempo de hacerlo. Hubiese dicho algo así Jesús. Estuvimos en España, donde el pastor Lemuel nombraba fiel. Dios me dio la oportunidad de ser el presidente de ese congreso de fiel. Y nos fuimos un mes antes. Y visitamos varias iglesias y conocimos el contexto. Y era el mismo, es que España, pastor, es que en España es otro contexto. Pero ¿y por qué otros lo hacen? Porque en España hay discípulos y hay multiplicación. Porque en España hay iglesias que se enfocan en el mundo. Porque la gran comisión no se limita a un lugar geográfico. La gran comisión es para todos, hermanos. La gran comisión es para todos aquellos que nos hemos determinado a ir a ese nivel de multiplicación. Una iglesia enfocada en el mundo. Como le decía yo a la gente que pastoreaba, una iglesia de mundanos, en el buen sentido de la palabra. Una iglesia donde nos vamos y el enfoque sea rescatar e impactar el mundo. Yo les decía, no me traigan santos a la iglesia a sentarse. Ya los santos están salvos, hermano. Ya los santos están ahí. Y a veces me sentía mal yo hablándole a 80 santos ahí, 60 santos, 100 santos. Dios mío, hermano, me aburría. Sinceramente, me aburría. Y le dije, ya no traigan santos a la iglesia, traigan pecadores. Denle en la silla a un pecador que necesita encontrarse con Jesús. Y usted que es santo, vaya y haga discípulos. Y eso se involúcrese en los procesos de discipulado y desarrollo y crecimiento en la iglesia. Ojo, Pastor Lemuel, no con esto le estoy diciendo a los líderes que ya no vayan el domingo y no se congreguen. Ojo, quiero ser cuidadoso. Lo que quiero decir es que en vez de nosotros ir el domingo a sentarnos a escuchar al pastor, deberíamos estar llevando pecadores a que escuchen la palabra de Dios y nosotros sirviendo, nosotros impactando, nosotros desarrollando procesos. Y si usted se va a sentar el domingo, que sea con un pecador al lado que usted llevó. Discúlpelo lo pecador, no lo uso no en forma despectiva, sino en forma ilustrativa. A eso Dios nos ha llamado. No sé cuánto tiempo tengo, pastor, porque aquí tengo para hablar toda la noche, pero si estoy hasta aquí, lo dejamos acá, o si no me permiten hablar un puntito o dos puntitos más, porque definitivamente Dios nos ha traído a este tiempo, hermanos. A este tiempo Dios nos ha traído para ser de impacto, para no pasar como apéndices en el cuerpo, para no pasar como celulitis en el cuerpo, sino para que podamos impactar cada uno donde estamos con el reino de Dios. Y la gran pregunta es, ¿por qué no lo hemos hecho? La mayoría de nosotros está lleno de buenas intenciones. Yo sé que todo lo que estoy diciendo aquí, ninguno está diciendo, ay, pastor, gracias, el Señor me habló porque yo de verdad no quería ser discípulos y hoy que escuché esto, ahora sí quiero. Yo sé que ninguno tiene si hay uno que levante la mano, y creo que será el primero en muchos, que diga, pastor, es verdad, mire, gracias, Dios me habló, yo no quería ser discípulos y ahora sí quiero. No, todos sabemos lo que debemos hacer, todos tenemos la intención y el corazón para hacerlo. ¿Pero por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Sabe por qué? Y usted lo identificó, muchos lo identificamos en el primer ejercicio. Porque sabemos lo que debemos hacer. Tenemos un corazón para hacerlo. Tenemos el deseo de hacerlo. Pero muchas veces no tenemos un proceso, un sistema del cómo lo vamos a hacer. Y no hablo solo de la iglesia de Dios en Wesley Chapel. En lo que la iglesia del cuerpo de la iglesia de Cristo debería ser especialista, lamentablemente es lo que menos sabe hacer. Y no por falta de material, porque material de discipulado hay para tirar arriba, pero falta un nivel de compromiso y de trabajo
con un sistema para que podamos llevarlo a hacerlo. Y no me voy a meter en los 4 cuadrantes de este proceso, que es un principio de la gerencia que saqué para el discipulado. Y son los 4 cuadrantes en el proceso de discipulado, que es el ser inconscientemente incompetente para ser discípulos. Creemos que estamos comiéndonos en el reino, pero estamos inconscientemente, no nos damos cuenta que somos incompetentes en el proceso de ser discípulos, porque es un arte que se desarrolla. Y muchas veces la mayoría cae en ese punto. Luego, cuando nos damos cuenta que no lo podemos hacer, porque todos nos despertamos en algún momento, sí, voy a ser discípulos, ahora sí, Señor, y salimos a hacerlo. Nos damos cuenta de que somos incompetentes, entonces nos hacemos conscientemente incompetentes. Y ahí cuando fracasamos, decimos, esto no es para mí. Y nos quedamos ahí, en la conciencia o siendo conscientemente incompetentes. Es decir, nos damos cuenta que no es para nosotros, fracasamos, nos va mal de alguna manera. Y esto usted lo puede aplicar para el emprendimiento, para cualquier cosa que quiera empezar. Al principio tenemos la emoción de hacerlo, somos inconscientemente incompetentes. Y vamos, sí, ahora sí, llegamos del congreso con el virus Postiburus congressivorus. ¿Sabe cuál es el Postiburus congressivorus? Usted va al congreso y escucha a un predicador de esos tremendos y recibe y sale con fuego de ese congreso y dice, ahora sí voy a conquistar mi ciudad, ahora sí voy a evangelizar a mi casa, ahora sí voy a discipular a mi familia. Y tiene el virus por 3 meses máximo. Pero se nos pasa el virus, se nos pasan los síntomas del virus y caemos en el mismo estado. Entonces después necesitamos el otro congreso. A este año sí, entonces este sí es tu año. Y vamos a ese congreso, otra vez, aleluya, este sí es mi tiempo. ¡Ah! Se nos pasa el efecto del virus y volvemos y nos hacemos adictos. Nuestros años y se nos va la vida. De congreso en congreso, de actividad en actividad, llenándonos de Dios. Y pasa el siguiente año y este es el de la conquista. Y pasa lo mismo. Y vivimos frustrados. ¿Sabes por qué? Porque somos inconscientemente incompetentes. Creemos que lo podemos hacer solo por un grado de emoción. No tenemos la competencia y nos caemos. Luego llegamos a la segunda etapa, que nos damos cuenta de que no somos lo suficientemente competentes para cumplir ese llamado, ese propósito. Y ocurren 2 cosas. Uno, lo que la mayoría hace. Y eso ocurre también en los emprendimientos. En algún momento hablaremos de eso. Uno, se retiran. Y ahí quedan los sueños, las ideas y las emociones. Y dicen, me busco otra, y así se van buscando y buscando y buscando ideas y sueños. Y siempre viven una vida frustrada y fracasada. Lo que hace el 3% de la gente, dice, me voy a hacer competente, voy a aprender a hacerlo. Voy a entrar en un proceso de entrenamiento para poder discipular y hacerlo. Voy a tener herramientas, voy a buscar a los que saben, voy a empezar a hacerlo. Y pasamos al tercer nivel, al tercer cuadrante, que es, ahora soy conscientemente competente. Es decir, comienzo a tener herramientas, comienzo a tener destrezas, ya no solo llenarme de Dios y esperar que el último profeta de moda me unja y me caiga la saliva de él, y eso es bueno, es importante porque nos da motivación, pero ahora me voy a entrenar, me voy a preparar y comienzo como cuando usted empieza a manejar bicicleta, los niños que comienzan a manejar y van poco a poco, o sea, saben, pero ya es algo que ya lo van controlando, ya lo van manejando, son competentes en manejarlo, pero todavía hay temor, todavía estamos, como cuando usted está manejando, aprende a manejar sincrónico, que tiene que estar pendiente, el clutch, la velocidad, el volante, y es todo como tan enredado, usted ya lo hace, pero va como temeroso. Y por último, tiene tal destreza en el proceso, que usted se hace inconscientemente competente. Y es como
pedalear, a mí me encanta hacer bicicleta. Y yo no estoy pendiente del pedal o del equilibrio, porque ya es algo que está en mí, ya es algo que domino, ya es algo que fluye independientemente del lugar donde esté. Entonces ya lo puedo hacer. O conducir un sincrónico de velocidades. Ya no estoy pensando si meto primera o segunda o tercera, ya ocurre inconscientemente, porque ya está conectado en mis neuronas, en mi subconsciente, ya es parte de mí. Ay, hermanos, yo sueño con ver iglesias a ese nivel en el discipulado, que no solamente sean de motivaciones y se mantengan ahí inconscientemente incompetentes, que no se queden en la frustración de decir esto no funciona y busquen el nuevo método, porque a mí me encanta ver cuál es el último método de crecimiento. Ninguno, no hay, hermano, no hay ninguno nuevo, todo se fundamenta en hacer discípulos. Y pasen a ser competentemente, inconscientemente, conscientemente competentes. Comiencen a adquirir herramientas. Y por último, se convierta en parte del ADN, donde sean inconscientemente competentes. Que ya ni se den cuenta, ya sea parte natural de la iglesia. Y es mi oración que lo que hemos hablado pueda llevarnos a dar un primer paso en llegar a ese nivel. Tal vez algunos están, yo espero todavía, estoy aprendiendo, pero qué rico, qué lindo que podamos ver iglesias, pastores que puedan liderar, y miembros de la iglesia, como lo decía el pastor, que no necesiten liderar desde el cargo, desde el mantenimiento, sino que lideren desde el llamado que Dios les ha hecho como discípulos de Jesús, que hacen discípulos. Y si el pastor Lemuel me permite, con todo el respeto, y bueno, esto lo pongo a disposición del pastor, a mí me encantaría poner a su disposición de manera gratuita todos los procesos que tenemos para desarrollo y multiplicación de discípulos, que han traído una multiplicación sin precedentes en América Latina, en la Iglesia de Dios. Yo quisiera con todo el corazón, y el pastor y todo su equipo lo consideren, poner a disposición de ustedes ese proceso gratuito para que lo lleven a cabo con los líderes. Esto no es solo para líderes ungidos, no, para toda la iglesia que ya haya pasado un proceso de fe y de compromiso con el Señor. Es un proceso de 8 semanas de entrenamiento, para que al finalizar de ese grupo, de ese proceso, cada uno de los líderes y de las personas que participen puedan terminar con por lo menos un grupo de discipulado y por lo menos 1 o 2 personas en un proceso de discipulado. Bueno, hemos tenido casos que terminan con 40 en 8 semanas, es increíble lo que pasa. Pero yo quiero hoy, esta noche, oferta limitada, no mentira, poner a disposición del pastor y de la iglesia, porque sé el corazón misional que tiene el pastor y todo el liderazgo. Veo el trabajo, que no es una iglesia centrada en sí, sino una iglesia con un enfoque apostólico, en el buen sentido de la palabra. Y les digo de todo corazón, quiero ser parte de eso. Pastor, lo pongo a su disposición, y de los pastores de toda la iglesia, de sus iglesias, de manera gratuita. Solo pongámonos de acuerdo. Esto no tiene que chocar con ningún programa de su iglesia. Esto es algo sencillo. 8 semanas, cada semana una habilidad para el desarrollo de discípulos, para la multiplicación de discípulos, desarrollo de grupo, y que al terminar este proceso, ustedes como iglesia puedan terminar con ese llamado de hacer discípulos. Porque si yo solo vengo aquí a hablar y hablar y hablar, ay, qué bueno, venga el otro y hablemos y seguimos anotando, pero yo quiero terminar esta noche con un plan de acción, con un punto de acción, y es lo que ponemos a sus pies. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nuestro corazón, Pastor Lemuel, como lo dije la primera vez, conectado con ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Gracias por la invitación y la oportunidad de compartir esta noche con ustedes. El Señor nos está hablando. El Señor nos está llamando, porque la iglesia y su corazón, usted tiene un corazón de misionero. Y yo pienso que no hay nada casualidad. Esto el Señor hace mucho tiempo le puso en su corazón desde que empezó las misiones en Colombia, y que en este momentico
el pastor Cruz esté hablando acerca de esto. Esto no es, para mí esto es que el Señor le está hablando para entrar más fuertemente. Usted va a abrir otra misión en Honduras. Usted está abriendo otra misión en Colombia, como en San Pedro. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la misión también tenemos que seguirla haciendo fuerte y empezar a hacerla fuerte aquí mismo, alrededor de nosotros, en nuestra casa matriz. Yo así lo veo. A mí me parece fantástico lo que le está colocando para aprender, porque es que ese es el objetivo de lo que Dios nos da, hacer la gran comisión. Para eso yo he descubierto que esa es mi misión que Dios me dio. Yo siempre me preguntaba por qué propósito nací yo y por qué yo llegué a los pies del Señor. Y yo hace un tiempo atrás me di cuenta que es para eso, para hacer la gran comisión. Eso es lo que personalmente, lo que yo descubrí que el Señor me dio. Entonces, ¿qué es esto? Esto es como el Señor sacudiéndonos y dándonos cuenta de que aquí mismo también tenemos que empezar fuerte. Y lo que Él está proponiendo me parece fantástico. De verdad, lo que Él dio hoy para mí fue excelente, excelente, para lo que en realidad es su corazón y lo que es la iglesia Nueva Vida en Wesley Chapel y las misiones que tienen afuera. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Y esa parte final de la conferencia del pastor Cruz Mario es impactante porque nos abre los ojos, ¿sí? Porque muchas veces como líderes nos dedicamos a ser buenos líderes y como buenos líderes nos presentamos delante del pastor cada domingo y sentimos que estamos haciendo un buen trabajo, nos presentamos delante del pastor y con el respeto de todos los que estamos presentes, a veces hasta nos hace falta arrodillarnos enfrente de la entrada de la iglesia y hacernos la señal de la Santa Cruz, ¿sí? Como quien dice, fuimos a la iglesia y cumplimos con nuestra labor. Pero lo que dice el pastor Cruz es muy cierto, es muy impactante. Cómo trabajamos los otros 6 días de la semana, donde estamos enfrentados al mundo. Entonces debemos hacernos conscientemente competentes e inconscientemente incompetentes para ser discípulos. Porque hoy, a la venida de Cristo, que está mucho más cerca que hace 20 años atrás, necesitamos rescatar más personas para los pies de Cristo. Entonces, como lo dije la semana pasada, Pastor Cruz, si me estás escuchando todavía, me sigues inspirando cada vez que te escucho, Pastor. Dios te bendiga y gracias, Pastor Lemuel, por traer al Pastor Cruz Mario para estas conferencias.